Bueno, entonces ahora sí, voy a compartir, vamos a ver este tema de los diques, un tema en particular, del dique La Ciénaga, que creo que la mayoría conoce, ¿no? Este dique La Ciénaga pertenece a un sistema interconectado de varios diques en la zona de los valles de Jujuy. La foto que nos está presentando en pantalla en este momento es la torre de bombeo, donde, a ver, voy a activar mi puntero, ahí. Ustedes ven aquí la superficie del agua, un caudal muy bajo, esto es más o menos en noviembre, ¿sí? Donde el nivel del embalse, cuando está completamente lleno, está al nivel de esta marca, y entonces nosotros solamente podemos ver la parte superior de la torre. A medida que se va utilizando el agua para los diferentes usos que tiene, mayormente para riego, esta agua va descendiendo, el caudal va descendiendo porque, como ustedes saben, estamos en una época donde no hay precipitaciones, ¿no? Y entonces no hay ingreso de agua o hay muy poquito ingreso de agua al dique para su llenado. Y como sale más agua de la que entra, entonces lentamente va descendiendo. Y tenemos esta vista, con largas áreas de orilla descubiertas, zonas de barro, fangosas, y entonces con una disminución del espejo de agua, ¿sí? Eso sucede en la época seca. Y bueno, este dique entonces forma parte, como les digo, de un sistema interconectado, al cual pertenecen el dique Los Alisos, Las Maderas y el dique La Ciénaga, entre los más importantes. Nosotros ahora vamos a hablar aquí en forma particular de La Ciénaga porque tenemos una experiencia de trabajo con la Intendencia de los Diques. El dique Las Maderas ha sido estudiado, hay un PDF que yo se los voy a colocar en el aula virtual. Se realizó una tesina de grado por un estudiante de la Universidad de Salta, donde ellos determinaron el estado eutrófico de esas aguas, ¿sí? El dique Las Maderas tiene un mayor volumen, tiene una profundidad, como hemos comentado, una profundidad máxima de 60 metros. En cambio, el dique La Ciénaga tiene una profundidad menor. Si bien es cierto, cuando fue construido entre los años 1910 y 1911, este dique tenía 27 metros de profundidad cuando estaba completamente lleno. Sin embargo, a través de los años y a través de la depositación de los sedimentos y de la materia orgánica que queda en el fondo del dique, su nivel, su volumen ha sido reducido y ahora como profundidad máxima podemos determinar entre 20 y 18 metros, depende del lugar donde, digamos, hagamos la medición, ¿sí? Este dique es una reserva, entonces, una reserva hídrica que se encuentra en el departamento del Carmen, en la provincia de Jujuy. El objetivo para lo cual fue construido fue, en primer lugar, para el riego de la cuenca tabacalera Perico Manantiales, para toda esa zona de productores agrícolas. Pero ahora, ¿de dónde viene el agua que llena ese dique? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer, que todas las personas deberían hacerse y deberían conocer.
¿De dónde viene el agua que llena ese dique? Bueno, por un lado viene del Río Grande, a través de, la canalización realizada por el dique Los Molinos, ¿sí? Este volumen de agua viene desde el Río Grande a través de un canal que tiene un recorrido de aproximadamente unos 30 kilómetros y que va al ras del suelo en la mayor parte de su recorrido. Pero hay una parte en donde se eleva este canal y donde nosotros lo podemos ver, ¿sí? Como si fuera un puente cuando cruzamos a la altura de Los Alisos. Y entonces ese es el canal que está elevado en esa zona. Y después nuevamente vuelve a transcurrir a nivel del suelo, entre los campos de cultivo, entre las zonas pobladas a lo largo de esos 30 kilómetros. Entonces esa es una de las fuentes más importantes por el volumen de agua que lleva. También se deriva agua hacia el dique La Ciénaga desde la parte alta del río Perico, ¿sí? Desde el dique del río Perico. Y también desde Los Alisos, desde la zona de Los Alisos. Entonces, estas tres masas de agua se unen y son las que en parte llegan al dique La Ciénaga y otra parte sigue hacia el dique Las Maderas. Todo a través de un canal distribuidor que va a lo largo, va por el borde de estos diques. Les decía entonces que este dique tiene como finalidad principal el riego, pero también es muy importante para la provisión de agua, porque esas aguas llegan a 7 plantas potabilizadoras de las zonas de Perico, Santo Domingo, Pampa Blanca, San Vicente, El Carmen, todas zonas aledañas. Y está manejado por la Intendencia de los Diques y la Dirección de Recursos Hídricos. La Dirección de Recursos Hídricos de la provincia, digamos, es la que decide, la que maneja las compuertas de entrada y de salida, y la Intendencia de los Diques trabaja en colaboración con la Dirección de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces ambos tienen oficinas ahí en las zonas cercanas al dique. Además también nosotros lo conocemos porque disfrutamos de su belleza paisajística, atrae un turismo importante, la gente que va a recrearse o va a pescar o a... Disculpe, profe, sí. Leo escribió en el chat. Sí. Dice que tiene un tiempo para hablar sobre su trabajo. Ah, bueno, entonces, a ver, por favor ponele voz ahora y entonces yo me salgo de acá, de la... Voy a Creo que salir. está escuchando. ¿Profe? ¿Sí? Sí, profe. A ver, un momentito, salgo de acá y entonces lo escuchamos. Bueno. O no salgo, lo escuchamos así. Ah, bien, profe. Sí, profe, justo, bueno, buen día, justo estaba en una llamada y tuve que Buen salir. día, perfecto. Entonces sinteticemos. A ver, usted ha estado Sí, viendo su trabajo. sí, profe, el trabajo que yo tengo más que nada trata sobre los efectos que causa el incendio sobre las algas, cómo afecta la estructura de la comunidad y la limitación de los nutrientes. Lo que yo pude, bueno, lo que tuve leí, leyendo que más que nada analiza varios arroyos, algunos que fueron sometidos a lo que son incendios y cómo esto va cambiando, hace una comparación en zonas quemadas y zonas no quemadas. Bien, ¿en qué zona geográfica se desarrolla el trabajo? En California, Ajá, bien. en diferentes arroyos de California. Lo que sí, profe, un poco que me costó fue el tema de los gráficos, porque tiene muchos gráficos, entonces como que por ahí se me complica entender. Bueno, ahí usted, ahora más tardecito, va a ver entonces la presentación de Laura y usted se va a concentrar en cada gráfico, va a ver los ejes
qué tipo de variables son y qué es lo que están explicando. Obviamente no va a presentar todos los gráficos, sino va a seleccionar. Sí, Sí, y si quiere después también hacemos otra consulta más para ver bien ese tema. bien, sí, profe, porque eso fue un poquito... Después, bueno, eso me complicó un poco hacer la traducción, bueno, como... ahí Bien. sí me complicó. Leonel, cuando usted me habla de los gráficos, me está hablando de los gráficos de los resultados, ya. Sí, porque Sí, son bueno, varios gráficos. bien, pero antes de eso, toda la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte de los objetivos, el abordaje, la metodología propuesta para ir, digamos, desarrollando todos esos objetivos, ¿ahí no tiene ningún problema? No, profe, porque dentro de todo lo va definiendo bien, los objetivos, material y método, Bien, cómo usan la metodología ahí. bien. Y en el análisis de los datos también entiende bien cómo lo han realizado. Por ahí, un poco sí, profe, porque, como le dije también, porque ahí hace mucho análisis de fósforo, nitrógeno, Bien, entonces como que ahí tengo que... bien. Usted va a separar, por un lado, para organizarse, para ordenarse, eh, cuáles son los tipos de variables que se analizaron. Porque cuando me habla de fósforo y todo eso, bueno, estamos hablando de factores físicos y químicos. Entonces va a separar Sí, bien. ¿Cuáles son las variables que analizaron en cuanto a los parámetros físicos y químicos? Después, ¿cuáles son las métricas, las variables dependientes y cómo varían? ¿Cuáles son? Porque eso tiene que saberlo usted primero, para poderlo explicar, si no, es como una bolsa llena de información desorganizada. ¿Sí? bien, profe. Eso, en la metodología, lo que le digo, ahí le dice qué se midió y con qué objetivo. Bien. ¿Sí? Sí, en cuanto a los parámetros que toma en el río, bueno, eso sí son la temperatura, el pH, la conductividad, la disponibilidad Claro, de todo oxígeno. esto es físico-químico, entonces digamos Sí, que no es necesario que presente todo, sino que seleccione incluso los más relevantes. bien, profe. ¿Sí? Y sí, en el caso de, seguramente cuando presente las respuestas de las métricas de las algas, ahí sí, seguramente va a estar la abundancia, va a estar o la biomasa como las más importantes, ¿no? Entonces, vuelva a mirarlo, hágase un esquemita, vaya seleccionando, vaya escribiendo ahí, vaya separando qué se midió, cómo se midió, así como una tablita para organizarse usted primero. Entonces ahí se va a entender, cuando vea las gráficas, acuérdese, ¿no? Remítanse, eje, la variable dependiente, la variable independiente. ¿Sí? Y entonces, seguramente lo que están mostrando los resultados son o relaciones, o correlaciones, o variaciones en el tiempo, ¿no? La verdad que no recuerdo bien si es un análisis temporal o es un análisis puntual, ¿no? Entonces, todo eso, usted vaya haciéndose un bosquejo, no Es solamente... temporal, profe, temporal, del año 2009 al 2010, Ajá, un año más o hay menos. un año. Sí, Bien. Bueno, entonces el factor tiempo seguramente le va a mostrar, está mostrado en alguna gráfica, el factor tiempo sí, con el factor biomasa o abundancia, quizá también haya algún análisis de componentes principales o un PCA donde enfrentan todas las variables físico-químicas con las biológicas, ¿no? Entonces, no solo lo lea, sino vaya anotando, vaya armándose un esquema, haga una tablita y vaya determinando qué es lo que midieron. Porque ahí está el kit del asunto. Nosotros queremos saber, queremos aprender cómo sentar el trabajo y cómo
Se selecciona la metodología según los objetivos planteados. Bien, bien, profe. Bueno, Leonel. Bueno, Entonces, profe. seguimos en consulta. Sí, profe, cualquier cosa Avanzando. me comunico con usted. No espere, por favor, el martes en la noche. Mañana, pasado, ya tendría que tener, digamos, algo más organizado y entonces ahí, si quieres, seguimos conversando. Esto va para todos, ¿no? Bien, profe. Bueno, listo, Leonel. Gracias, profe. No, por nada. Gracias, Facundo, por avisarme. Perfecto, entonces ahora ya así hemos podido tener los 5 avances, los avances de todos, perdón. Bueno, entonces estábamos retomando el tema del dique La Ciénaga, ¿no? Habíamos hablado de cuándo había sido construido, cuáles son los objetivos y cómo se utiliza. Y estábamos entonces finalizando hablando de esto, de que es visitado, es muy visitado. Creo que la semana pasada incluso hubo una avalancha de personas que quería salir y cuando abrieron, cuando dieron permiso para poder salir, mucha gente se fue al dique y fue un caos. Pero es un lugar muy apreciado por su belleza paisajística y porque tiene, bueno, el componente del agua, que es buscado como zona de descanso, como zona de reposo, o para realizar alguna actividad deportiva, o para visitar los restaurantes que están en las orillas, irse a tomar un mate, es un lugar precioso. Pero bueno, tiene mucha importancia entonces en la zona, como les he dicho, como productora y en relación al riego y como proveedora de agua para potabilización. Y eso es muy importante, porque el agua que se utiliza para potabilizar, para uso humano, tiene que tener determinadas características, ¿sí? Que no es lo mismo que para el agua de riego, que también tiene unos estándares y unos parámetros, pero digamos no son tan exigentes como para el agua para bebida. Y entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué empezó a ocurrir? O sea, ¿por qué nosotros fijamos nuestro interés en este dique? Sí, esto ya lo hemos visto. Que se llama Bosque Modelo. Y en el año 2014 tomaron contacto con nosotros porque, bueno, ellos tenían un proyecto para trabajar en un mejor aprovechamiento, en un estado de diagnóstico de este dique, en el cual veían algunos problemas, ¿no? Lo que sucedía es que cada cierto tiempo se observaba una gran mortandad de peces, no solamente de la especie, digamos, que es muy buscada y que es muy requerida por los pescadores, que es el pejerrey, sino también todas las otras especies menores o que no tienen importancia comercial. Y entonces se observaban grandes mortalidades acompañadas por malos olores y por un cambio de color del agua. Ante esta situación y ante la falta de estudios, lo que se decía en esos momentos era que, bueno, había venido una marea roja o que seguramente los productores habían vertido plaguicidas en el agua y esto había ocasionado la muerte de los peces. Sin embargo, no habían, digamos, estudios referidos a esto. Entonces, como una manera de hacer una
primera descripción, un primer avance. Hicimos un trabajo en colaboración con esta asociación Bosque Modelo, con el ingeniero Ralph Schillinger, que fue quien nos contactó para esto. Y entonces habían dos temas para abordar. Uno era específicamente el tema del agua y de las comunidades acuáticas, y el otro era un tema que se había observado pero que no se había cuantificado, y que era el tema de el pasturaje de ganado en las orillas, ¿sí? Entonces se hizo un diseño de un estudio en donde, bueno, a lo largo de algunos meses fuimos viendo cómo variaba la profundidad desde la zona, esta es la zona de la orilla, hasta la zona del paredón, hasta la zona del dique. Esta es la zona más profunda, la torre esa de bombeo está acá, ¿sí? Y bueno, nosotros nos podríamos embarcar y hacíamos un estudio de la profundidad aquí y tomábamos algunas muestras en diferentes sitios que consideramos eran importantes para hacer el análisis de las comunidades acuáticas y su variación. Y esto que está marcado con rayitas amarillas formó parte de otro trabajo en que medíamos el efecto de, a través del vertido de las heces de vacas y caballos en las orillas. Porque esto ocurre cuando el caudal del dique es bajo, ¿no? Cuando las orillas están expuestas. Y entonces, bueno, se vio observado que había una cantidad de animales que, si bien es cierto, no era tan grande, pero sí tenía un efecto en cuanto al vertido de heces. Ya lo vamos a ver acá más adelante. Para eso, bueno, tuvimos ayuda tanto de la Intendencia de los Diques, que puso a disposición personal y los botes para poder hacer el estudio. Porque para hacer este tipo de trabajo nos tenemos que embarcar, no podemos hacerlo solamente desde la orilla, ¿sí? Y lo que pasaba muchas veces era que cuando se hacía algún estudio, algún análisis, algún monitoreo, se tomaban muestras en la orilla. Y entonces eso, como ustedes saben, no es significativo ni representativo de lo que ocurre, digamos, aquí, ¿no? En todo el vaso de agua. Para entender un poco también, cuando hablamos de un dique o un embalse que tiene un origen antrópico y no natural, pero tiene también el efecto de la cuenca, ¿sí? En este caso no tenemos unas montañas tan elevadas, pero sí hay algunos arroyos que son los que vierten también agua, sobre todo en la época en la que la precipitación se hace mayor. Entonces aquí, marcado con amarillo, ustedes tienen los límites de la cuenca en donde se encuentra enclavado este dique, ¿sí? Fíjense ustedes, una zona muy grande donde hay vegetación nativa, otra zona donde hay urbanización y cultivos y algunas actividades recreativas. Entonces, esto era un análisis para ver la red hidrográfica y cuáles son las actividades que se realizaban en esa cuenca. También lo que teníamos que ver era cómo variaba el volumen, el caudal del agua a lo largo del tiempo. Y esto se hizo a través del análisis de fotografías satelitales, ¿no? Que están marcadas aquí, que fueron estas 4 fotografías de diferentes épocas del año que nos muestran cuál es la fluctuación del espejo de agua. Teniendo como un llenado máximo para esta temporada esta fotografía de agosto del 2009 que está marcado en azul, marca todo el límite máximo de las aguas
en esa época, hasta un caudal mínimo en marzo del 2013, donde, bueno, por efectos, como les digo, del riego y de la sequía, del poco ingreso del agua, el vaso se reduce notablemente. Esto ocurre todos los años, ¿sí? Ustedes, cuando han ido, seguramente lo han visto. Hay algunos años en que el caudal mínimo es mucho menor que otros. Entonces, o permanece mucho más tiempo con el caudal bajo, con el caudal menor, y esto siempre está relacionado con la fuerza de las precipitaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver la variación de la profundidad, ¿sí? Esto es desde la orilla hasta el paredón. Y lo que está marcado con rojo es la temperatura, la variación de la temperatura desde la superficie hasta el fondo, y la variación del oxígeno desde la superficie hasta el fondo. Este sería, miren, a ver, vamos a ver qué profundidad máxima tenemos aquí. Esta medición se realizó en una temporada en que la profundidad máxima fueron casi 9 metros. Y acá dice febrero del año 2013, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería el comportamiento de un ambiente acuático? ¿Cómo lo podríamos catalogar con esta profundidad, con 8 metros? ¿Es profundo, poco profundo? ¿Es somero? ¿Qué opinan ustedes? Para mí es poco profundo. Es poco Pero profundo, sí, ¿no? poco Es profundo. somero, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese término? Son aguas someras. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando habíamos hablado de la transparencia, de la luz y de los movimientos del agua para el reciclaje de nutrientes? ¿Cómo creen que ocurra aquí? Fíjense qué pasa con la temperatura. ¿Varía mucho desde la profundidad, desde la superficie hasta la profundidad? Estamos en febrero, o sea que hace calor. Esto se lee así, ¿no? La Sí. temperatura se lee con esta grilla que está acá arriba. Ajá. Yo creo que no varía mucho. Para mí debería ser más marcada. Claro. O sea, debería ser, no, o sea, creo que en un ambiente más profundo sí se nota mucho más. Así ese es. cambio. Eso es lo que nosotros vimos. Cuando vimos la estratificación de los lagos, tenía que ver mucho con la profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz no atraviesa y la temperatura se va quedando, va siendo atrapada en las capas superiores, ¿verdad? Entonces, en lagos profundos nosotros teníamos una capa superior, el epilimnio, con aguas más cálidas, una capa intermedia, el metalimnium, donde probablemente encontrábamos la termóclina, y una capa inferior de aguas frías, ¿sí? De mucha profundidad, donde la temperatura desciende y las condiciones de anoxia son mucho mayores. Pero eso era para lagos profundos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que eran lagos profundos, que eran lagos someros? Bueno, en este caso entonces estamos hablando de un ambiente somero, de poca profundidad. Y ustedes ven que la temperatura no varía mucho desde la superficie. A ver, en la zona más profunda, que es esta, fíjense, tiene 25, y en el fondo tenemos, bueno, 23 grados y medio, más o menos. Entonces no hay una variación. No hay, por lo tanto, una estratificación. Y por lo tanto tampoco encontramos una termóclina. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. En cuanto al oxígeno, tampoco vemos una variación, ¿verdad? ¿O sí? A ver, acá sí. Porque fíjense que la grilla es distinta. A ver, Facundo, ¿qué observa usted? Vámonos otra vez a la zona más profunda, ¿sí? ¿Qué pasa con el oxígeno?
hemos visto que la temperatura no varía mucho, varía unos 2 grados. Esto por efecto de la poca profundidad. Y el oxígeno en la zona más profunda vemos que disminuye de 15 a 0. Ujú. ¿Y eso ocurre solo en la zona profunda o desde dónde ocurre? ¿Desde qué profundidad? Desde los 4 metros más o menos. Mire usted, ¿no? Acá hay un cambio, hay un quiebre. Es porque probablemente ya no haya organismos autótrofos, o sea, más profundidad. Puede ser, pero también, ¿qué es lo que pasa en el fondo? ¿Qué hay en el fondo? La materia orgánica Así es. por Y la aquí, descomposición. claro, y aquí acuérdense que estamos en febrero, cuando el vaso está mucho más vacío. Y entonces está concentrada la cantidad de materia orgánica y otras sustancias que puedan ingresar al dique. Por eso decae el oxígeno a tan solo 4 metros, ¿no? Imagínense si nosotros calculáramos qué volumen de agua ocupa, cuál sería el volumen de todos esos 4 metros. ¿Cuántos metros cúbicos serán? Con un estado de anoxia bastante importante, ¿verdad? Esto para que vayamos pensando cómo funcionan estos cuerpos acuáticos. Y si bien es cierto, no hay una estratificación térmica, hay una estratificación que está dada por una capa superior oxigenada y una capa inferior donde no hay oxígeno. Y esto tiene implicancias sobre la biota. ¿Sí? Entonces, bueno, esos fueron algunos de los resultados que fuimos obteniendo. Porque claro, ¿qué pasa? Si tú mides la temperatura arriba, si mides el oxígeno arriba, te da que todo está ok, que todo está bárbaro. En este tipo de estudios se tienen que emplear algún instrumental más específico para poder, digamos, obtener muestras de diferentes profundidades o irlas analizando con una sonda multiparamétrica que tiene todos esos sensores y que tiene un cable bastante largo, marcado metro a metro, con el cual nosotros podemos ir tomando todos estos datos. Entonces nosotros nos ponemos, estamos en el bote en la superficie, largamos la sonda, medimos en la superficie y vamos, o mejor dicho, nosotros hacemos al revés. La mandamos al fondo y vamos midiendo. Y vamos llenando nuestra planilla con esos datos o vamos almacenando los datos en la sonda multiparamétrica. Y después construimos estas curvas. Es interesante, ¿verdad? Ahí se ve la variación. Entonces, la metodología para el estudio tiene que incluir, para el estudio en ambientes tanto someros como más profundos, tiene que incluir un estudio de la variación térmica vertical, ¿sí? Y de la variación del oxígeno también, es muy interesante, muy importante. Entonces, imagínense ustedes que respecto a la biota, respecto a los organismos animales y vegetales, ¿dónde se encontrarán en mayor abundancia? ¿En esta zona con anoxia o en esta zona más superficial? En la zona superficial. Sí, es Yo así. creo que abajo, o sea, en la profundidad solamente deben de haber bacterias anaeróbicas. O algunos organismos tolerantes, Ah, claro, sí, sí. ¿no? Pero bueno, este análisis es el que es muy importante poderlo hacer. Y por eso también entonces se utilizan estas metodologías. Ahí vamos a ver
cómo se toman las muestras. Bueno, en esta figura también muestra el análisis de cuáles son las potenciales perturbaciones que vienen desde afuera. Porque recordemos, cuando hablamos de embalses y de lagos, todo lo que, las descargas que hay ahí adentro se quedan adentro y afectan. Entonces, nosotros hicimos un relevamiento de todas las actividades que volcaban efluentes, ¿no? Como los campings, algunas zonas de casas, hay una piscicultura, los restaurantes, y hay, ojo con esto, los desagües de aguas residuales, que si bien es cierto, tienen unas pequeñas plantitas de tratamiento previo a la descarga dentro del dique, pero esto ya no es suficiente. Ustedes han visto cómo ha crecido toda la zona, cómo se ha ido urbanizando toda la zona alrededor de estos ambientes. Y entonces empiezan a aparecer algunos organismos que indican que algo está pasando, sobre todo en determinadas temporadas del año, ¿sí? Este es un organismo, un dinoflagelado, Ceratium, que nos habló María acerca de esto. Y también este es un protozoario, que es un parásito de peces y que aparece en abundancia en branquias, en aletas y cola cuando el ambiente acuático se encuentra eutrofizado. Estos son algunos de los impactos que recibe el dique, canales a cielo abierto o provenientes de algunos pozos de tratamiento. Y aquí, bueno, hicimos un estudio y un análisis de cuáles eran la influencia de cada uno. Además de eso, ya les había mencionado también en la orilla, en esta zona de la orilla oeste, se hizo un estudio acerca de el ganado que abrevaba o pasturaba en esas zonas, ¿sí? Llegamos a la conclusión que el 82% del suelo, antes de que el dique se vuelva a llenar, el suelo está cubierto por heces en esa zona, ¿no? Para eso se hicieron 14 transectas donde se estudió y se levantó, se pesaron, se contabilizaron las heces de vacas y caballos que se encontraban en esa zona. Se hizo una estimación y llegamos a esta conclusión entonces. El 82% compuesto por heces de vaca, un 11% por heces de caballo y el resto pasturaje. Y ustedes se dan cuenta de esto, porque cuando van a pasear por esa zona, lo ven, es bastante visible, ¿no? Profe. Sí. ¿Cuántas veces repitieron la experiencia del conteo de las heces? Eso se hizo, ahí abajo están, se hicieron 25 muestreos en una temporada, ¿sí? 25 días, digamos, de muestreo, entre octubre del 2013 y marzo del 2014, ahí está. Ah, bien. Eso se hizo en una temporada, cuando estábamos estudiando esto, ¿no? Después lo hemos repetido y bueno, la cantidad de animales es la misma a lo largo del tiempo, pero estos son los censos que se hicieron. Al principio se trabajó haciendo observaciones en diferentes horas del día para determinar cuál era el momento en el que se encontraba la mayor cantidad de animales, y esto tiene relación con la temperatura, con las horas de mayor calor y esto. Y también tiene que ver con la disponibilidad de pastos verdes en relación a las precipitaciones, ¿sí? Por eso ven ustedes aquí que los primeros muestreos teníamos mayor avistamiento, había mayor cantidad de ganado en las orillas.
pero a medida que que ya, digamos, empezaban las lluvias, la cantidad de animales fue disminuyendo, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, en este momento deben estar ahí, porque, bueno, no hay pasto en otro lugar disponible para ellos, ¿no? Entonces, sueltan a los animales para que vayan, digamos, a brevar a esas zonas. Entre los organismos indicadores que determinamos que se podían utilizar para labores de monitoreo, encontramos a Ceratium furcoides, este dinoflagelado. Es uno de los géneros más importantes en cuanto a su incidencia en cuerpos de agua dulce. Como nos contó María, la mayoría son marinos, pero hay algunos de agua dulce. Y en el NOAA han sido registradas 2 especies, con mayor frecuencia y abundancia Ceratium irundinela, que es la que se encuentra, o la que fue registrada para el dique Las Maderas en este trabajo de tesis que les mencioné. Y cuando nosotros empezamos a trabajar el dique en la Ciénaga, encontramos que no era Ceratium irundinela, sino más bien Ceratium furcoides. Son bien distintas las especies. Tuvimos la suerte de contar con imágenes, con fotografías de microscopía electrónica, porque, bueno, Tania se fue a trabajar con sus diatomeas a Buenos Aires y se llevó también una muestra de los diques. Y entonces ahí pudieron determinar a esta especie que tiene esta plaquita triangular, ¿sí?, que es característica de la especie, porque la placa de irundinela es alargada y va, digamos, hasta el ápice, así que es un carácter taxonómico bien importante. Estas especies, como también María lo dijo, vienen de afuera, vienen en este caso desde Brasil, a través del río Paraná. También hay teorías que dicen que son transportadas por las aves y, bueno, en los aparejos de pesca de los pescadores. Y, bueno, su presencia se ve favorecida por aguas ricas en nutrientes de origen alóctono del cuerpo acuático. Otra de las especies que encontramos es Aulacoseira granulata. Esta es una sola célula, se forman cadenas, es una diatomea, es una alga diatomea, es cosmopolita, es muy común y que también se ve favorecida cuando las aguas son ricas en nutrientes. Y entonces, bueno, hay una metodología estándar para trabajar en este tipo de ambientes, donde se utiliza el disco de Secchi para ver la turbidez o la transparencia del agua. Se trabaja embarcados, siempre con el GPS para, digamos, mantener la exactitud del sitio de muestreo, porque uno no se da cuenta y cuando para el motor, el bote deriva. Entonces, bueno, en lo posible trabajas anclado, trabajas rápido, siempre corrigiendo el rumbo con el GPS. Y si hay viento, con mayor razón, porque tú crees que estás en el mismo sitio y ya te derivó muchos metros a la redonda. Se trabaja con la sonda multiparamétrica, para hacer las mediciones de los parámetros físicos y químicos, como por ejemplo el contenido de oxígeno disuelto en el agua, la temperatura, el pH, la conductividad, ¿sí? Todos estos datos los podemos obtener. La sonda que nosotros tenemos tiene un cable de 30 metros, es decir, que para el dique La Ciénaga funciona bárbaro. No así para el dique Las Maderas, porque como les dije, ahí tenemos una profundidad de 60 metros. Sin embargo, cuando hemos trabajado con la sonda ahí, hemos podido, claro, analizar hasta los 30 metros, ¿sí? Y podemos ver la variación térmica. Ahí sí tenemos una estratificación térmica.
Y después para tomar las muestras cuantitativas usamos esta botella, que es la botella Van Dorn, que nos permite extraer. Esa botella también tiene un cabo largo y que está marcado cada metro. Y entonces, si nosotros queremos sacar una muestra de la profundidad de 10 metros, la metemos abierta, tiene un mecanismo especial que hace que se cierre, que tome el agua de la profundidad que uno desea, se cierra y entonces vos la llevas a la superficie y puedes tener la muestra de la profundidad que vos determines. Acompañado a esto van las muestras cualitativas que son obtenidas con redes. Entonces, esas muestras que son fijadas en formol, con un formol a una concentración muy bajita, de 4%, van a ser analizadas en el microscopio, ¿sí? Aquí entonces podemos encontrar algunos crustáceos, microcrustáceos, cladóceros, copépodos, algunos rotíferos, como estos que les estoy mostrando, algas clorofitas, o carofitas, o bacilariofitas, las diatomeas. Encontramos también algunas cianobacterias que las hemos visto con María, los microcistis, pero en densidades bastante bajas, por lo menos en la ciénaga. Y algunas tricodinas, este parásito de peces que les había mencionado, que pertenece al grupo de los cilióforas. En ese periodo de muestreo, nosotros vimos una abundancia de Ceratium y la Diatomea aulacoseira granulata, y que estaban referidos a las temporadas más cálidas. Hasta abril, nosotros podemos observar una mayor turbidez con el disco de Secchi y una abundancia de algas, entre las que destacan estas que les menciono. Después, esas poblaciones decaen y hay alguna variabilidad que se vuelve a retomar nuevamente en la temporada más cálida. Ahora, recuerden ustedes que el dique está lleno más o menos hasta el mes de agosto. Después, su caudal disminuye y entonces ahí también hay una acción entre las variables físicas y químicas y esta disminución del agua. Bueno, esto es para mostrar simplemente la variación de la profundidad, lo que está con azul a lo largo de ese tiempo, y cómo va también relacionada con la variación del disco de Secchi, ¿no? Y la temperatura del agua también varía, es más cálida en general en los meses de verano y otoño, disminuyendo lógicamente, como podríamos esperarlo, en el invierno. Ahora, cuando la temperatura es mayor, hay una mayor proliferación de organismos planctónicos. Eso es lo que hemos visto, lo que ha sucedido en el dique, ¿sí? Y también lo que se vio por primera vez es, durante un episodio de mortalidad de peces, se comprobó un incremento de un orden de magnitud de las 10 veces de Ceratium. Entonces, digamos, por primera vez se relacionó esta mortalidad y además también se hicieron algunos estudios en branquias, en aletas, y donde se vio la presencia de ese ciliado, la tricodina, que también se había incrementado por esta misma acción. Así que falta mucho por hacer todavía, porque lo que no hemos podido lograr es hacer un estudio continuo de los nutrientes fósforo y nitrógeno, porque bueno, fósforo no logramos poderlo medir, y el nitrógeno sí, pero tiene
unas cantidades bastante bajas. Entonces, hay algunos otros factores que todavía no podemos, digamos, meterlos dentro del modelo, pero la mortalidad de peces la hemos visto tanto cuando el dique está lleno como cuando el dique está vacío. Es decir, que el tema del caudal no es en sí uno de los parámetros que gatille la proliferación de algas, sino que más bien es posible que se deba al contenido de nutrientes. ¿Y qué sucede entonces? Que este dique tiene aportes importantes de nutrientes, los cuales se podrían regular. Pero bueno, lamentablemente todavía no se ha podido poner en práctica algunas de estas medidas por los tomadores de decisión, ¿no? Por la institución que está a cargo, digamos, del manejo de estos diques. Profe, Sí. En ese caso, ¿cuáles serían las alternativas que se pueden plantear desde los resultados del estudio que nos está... Sí, lo que nosotros habíamos planteado, o sea, de alguna manera práctica, o sea, obviamente primero lo que nosotros sugeríamos, que creo que lo tengo por aquí, no, estas son las conclusiones, ¿no? La laguna se encontraría en un estado eutrófico preocupante, pero no es un estado eutrófico permanente, sino que va evolucionando a lo largo del año a medida que el periodo de vaciado y de llenado del dique va transcurriendo, ¿sí? Hay periodos en los que nosotros tiramos el disco de Secchi y la transparencia tiene 5 metros. Es decir, que no hay, que la abundancia de organismos autotróficos disminuye. Pero hay otros momentos en el año en que sí, en que proliferan, ¿sí? Nosotros habíamos pensado algunas propuestas. Bueno, una de ellas, por ejemplo, todas de ellas están relacionadas a la regulación, obviamente. Entonces, la regulación, por ejemplo, del vertido de efluentes cloacales. Eso entendemos que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero en algún momento hay que empezar. Tanto para los sistemas que utilizan las viviendas como los que utilizan los restaurantes y los clubes de pesca que están ahí. Ustedes saben que cuando vos te embarcás en el catamarán, en el dique de las maderas, el contenido del baño va directo al agua. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas por hacer. Y bueno, nosotros habíamos hablado mucho de la regulación, pero mientras tanto, había alguna alternativa también para manejar el tema del ganado. Bueno, incluso la gente de la Intendencia tenía un proyecto para armar zonas de abrevadero y de alimentación fuera del dique, en las zonas cercanas, en el barrio de Los Naranjos, por ejemplo, desde donde vienen las vacas y los caballos, pero eso lamentablemente no se pudo hacer. Y la otra era que antes de que se proceda al llenado del dique, se pueda levantar todas esas toneladas de heces y darle una utilización como abono. Pero bueno, lamentablemente ninguna de estas cosas se han podido realizar hasta ahora. Y es un trabajo que tiene que continuar. El monitoreo también se ha detenido, se ha descontinuado, y eso no está bien, porque lo que a nosotros nos marca la pauta es la serie de datos, y eso es algo lo que todavía no hemos podido llegar a un entendimiento total con las autoridades, que lamentablemente también se cambian frecuentemente. Entonces
hay todo un tiempo en el cual nosotros tomamos contacto, establecemos una relación, armamos el proyecto y es aceptado, digamos, armamos el proyecto en colaboración. Pero entre medio de todo eso, hay cambios de autoridades que, digamos, hacen más lento el proceso, ¿no? Ahora estamos nuevamente tratando de establecer el convenio de cooperación para reiniciar los trabajos de monitoreo. Esperamos que sea pronto. Le iba a preguntar cuánto es que duran las autoridades de las intendencias de los diques. ¿Podrías hablar un poquito más alto, por favor? Sí, no, que me surgió ahora la duda de cuánto duran las autoridades de la intendencia de los diques en sus mandatos. Bueno, en general, o sea, duran 2 años, pero 2 a 3 años, pero han habido, a ver, yo he conocido como 7 intendentes más o menos. Claro. Sí, debe ser una lucha constante el poder entablar las relaciones como para... Sí, es lamentable que aún no se haya podido hacer, pero no perdemos las esperanzas. Y en esto hay que ser muy insistente, ¿no? Lo que pasa es que demanda un tiempo, una dedicación especial, además. Incluso, yo les digo, que nosotros tenemos un proyecto para tener un laboratorio de sitio, y lo teníamos, pero no lo pudimos inaugurar. Entonces se destinó el lugar, se armó, se acondicionó, y cuando estábamos a punto de llevar ya el material óptico, bueno, destituyeron al intendente y entonces quedó todo atrás nuevamente. Entonces es bastante complicado, no debería ser así. Tenemos armado este proyecto con una estación de ecología acuática, que sería la primera en el NOAA, con una serie de proyectos y colaboraciones, pero bueno, justo la decisión la toma la autoridad, y entonces esto tiene que quedar bien establecido. El convenio entre la universidad y la institución estaba listo. Pero bueno, lamentablemente, como les digo, cambiaron. Y después hubieron algunos otros problemas que no atañen a nosotros, digamos, de organización interna, de prioridades, que, bueno, enlentecen todo este problema. Y bueno, ustedes que trabajen con diferentes instituciones pueden entenderlo, ¿no? La gente que trabaja con flora y fauna, que trabajan con los parques nacionales o con las zonas de reserva, es un trabajo arduo y no hay que cejar en eso. Yo no pierdo la esperanza de que podamos abrir ahí nuestra sede del laboratorio y que, bueno, se pueda tener una mayor continuidad en este tipo de trabajos.